Estamos en la lección 3, funcionalidades de tabla. Cuando damos formato de tabla a un rango, entonces se nos activan una serie de funcionalidades. Que se pueden revisar en herramientas de tabla en la parte que dice diseño del menú de Excel. El alumno debe revisar entonces la guía en esta parte. Vamos a los ejercicios. Tenemos acá entonces un rango de datos. Le asignamos la forma de tabla, aceptamos y tenemos la tabla formada. Si nosotros no queremos seguir con esta asignación de tabla, podemos regresarnos y aquí no ha pasado nada. Si no estamos en el momento en que asignamos o insertamos el formato de tabla, acá aceptamos, ¿no es cierto? Y si queremos devolvernos o quitarle la opción de tabla a este rango de datos, hacemos clic derecho, vamos a la opción de tabla y lo reconvertimos a la tabla que habíamos formado a un rango normal. Entonces ahora esto ya no es tabla, es un rango y se quedó con el formato. Podemos cambiar el formato. En cuanto a colores, por ejemplo, podemos sin relleno, pero como se fijaron acá, las tablas en el encabezado quedaron en blanco, las letras en blanco, entonces tenemos que darle el color automático. Y ahí está nuevamente nuestros encabezados. Sin negrita estaban. Entonces tenemos un rango de datos que podemos transformar en tabla. Acá tenemos los mismos datos, pero ya transformados en tabla. Quedaron con su filtro. Ahí tenemos automáticamente entonces los datos como tabla. Aquí podemos hacer uso de las opciones de ordenamiento. Aquí podemos ver entonces el icono de filtro con ordenamiento. Si nos posicionamos dentro de la tabla, aquí podemos cambiar entonces, ordenar de mayor a menor. Cuando está en el formato de tabla, no nos preocupamos, como era en el caso del rango, de fijar completamente el rango para poder hacer un ordenamiento, puesto que si lo hacíamos en forma parcial, la información se nos iba a desordenar. Esa es la ventaja de la tabla, puesto que estando dentro podemos hacer cualquiera de estas operaciones. Si usamos el filtro, podemos filtrar por filtro de texto, si es igual, no es igual, ordenar de la A a la Z. Si estamos posicionados en columna de valores numéricos, vemos el filtro que nos permite hacer selección particular o hacer filtro de número, ordenar por color si es que tuviésemos colores puestos también. Veamos otro ejercicio. Nosotros aquí podemos tener filtro de tabla, como ya hemos mencionado, y usar estas opciones de selección del dato.
Si cuando es numérico el dato que queremos analizar, se nos representa el filtro con datos numéricos. La diferencia estriba en que cuando, por ejemplo, tenemos un filtro con texto, con la columna compuesta por texto, entonces el filtro en tabla maneja datos de texto en columna y nos permite hacer selección por texto. Evidentemente, acá es esa la representación que queremos hacer. Entonces podemos seleccionar un caso particular como Juan o devolvernos a como estábamos. Cuando el dato es fecha dentro de la tabla, evidentemente el filtro va a entender que esto es una fecha y va a procesar y reordenar en función de fecha. Veamos. Hacemos un filtro. Entonces acá en Excel lo que hace es acumular los datos y tenemos datos del año 2019, 2018, 2014 y abrimos acá en este icono o expandimos más bien. Aquí vamos a expandir y el año 2019 tiene presencia con datos de mayo, agosto y noviembre, 2018 con enero y mayo y 2014 al expandir nos muestra solamente enero. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo estas tremendas opciones que nos presenta o ventajas o funcionalidades que nos presenta una tabla de Excel. Cancelamos ahí. Bueno, y el filtro por fecha, como se presenta acá, da muchas otras opciones, como por ejemplo, si abrimos el filtro acá y hacemos un filtro de fecha, podemos resumir entre mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, del mismo modo para el mes, para el trimestre y el próximo año. Entonces, un conjunto de datos relacionados lógicamente, como los que componen a una tabla, si tiene el dato fecha incorporado en una columna, nos da tremendas opciones de manejo de la información. Pues bien, nos posicionamos acá y se nos aparece la pestaña de diseño y cuando tenemos la pestaña de diseño, entonces tenemos todas estas opciones además para trabajar con la información de una tabla. Entonces, por ejemplo, acá estamos en esta tabla y acá arriba tenemos el selector de opciones para trabajar con la tabla. Aquí tenemos la fila de encabezado y la activa o la desactiva. Si la desactivamos, desaparece. Si la activamos, aparece, como se fijaron acá. La fila de totales, que va a sacar una cuenta de totales. Saco una cuenta de totales de registros. Fila con bandas, sin bandas, que es un tema de diseño. Columnas con bandas, si es que es necesario, para marcar la primera columna con resaltado del texto o la última columna, la última y la primera. Ahí están marcadas. El botón de filtro, que puede estar activo o no, lo activamos. Acá, al hacer clic debajo de un campo o dato numérico, como tenemos activa la fila de totales, entonces nos entrega alguna opción. Por ejemplo, aquí lo pusimos debajo de texto y nos da las opciones que no corresponderían porque estamos bajo texto, ¿no es cierto? No sirve como totales. Pero si estamos efectivamente sobre datos numéricos, entonces podemos hacer un promedio, un recuento
Por ejemplo, ¿cuántos registros tiene esta tabla? Tiene 12 registros. ¿Cuál es el promedio? Ahí está el promedio. El mayor valor, el máximo, también. La desviación estándar del conjunto de datos lo tenemos ahí. Y más funciones que podríamos agregar, pero como no hemos visto todavía las funciones, no lo vamos a revisar por el momento. Sigamos viendo otros. Bueno, tenemos la fila total, ya lo hemos examinado. Esta planilla de ejemplos está incorporada en el curso, de modo que la pueden revisar y practicar sobre esta las veces que se desee. Otra propiedad muy interesante es la segmentación de datos cuando se trata de fechas. Aquí, por ejemplo, tenemos una segmentación de datos. Podemos seleccionar algunos, o seleccionamos todo con aceptar, ¿no es cierto? O podemos con la fecha, en el filtro de fecha, hacer una segmentación. Entonces, cuando estamos en esta opción de segmentación, que es este icono, ¿no es cierto? Podemos hacer una segmentación de datos, que es una forma gráfica de mostrar la información, para seleccionar qué queremos hacer con la tabla. Si queremos mostrar solamente el folio, o hacer una segmentación por folio, y ahí tenemos los folios in extenso. Si queremos mirar ese, nos va a mostrar ese folio en particular. Y aquí está la opción de quitar el filtro. Con suprimir, al marcar el recuadro, se desaparece este. Volvemos al dato original. Entonces podemos hacer una segmentación por cualquiera de los campos de datos. Por ejemplo, una segmentación por tipo de pago, por vendedor. En el fondo es una asociación de filtros posibles para manejar en forma agregada la información. Bueno, como ya señalamos anteriormente, podemos devolvernos a rango de datos de una tabla simplemente. Vamos a revisar en algunos ejercicios posteriores estas ventajas de Excel.